Saludos queridos seguidores de Galaxia Sonora. Hoy nos adentramos en las profundidades del Imperio Galáctico con Tarkin, una narrativa que revela los orígenes y la ascensión de uno de los personajes más emblemáticos de Star Wars. Como siempre, estoy emocionado de compartir esta nueva aventura con ustedes. Además, les recuerdo que ahora también estamos en Instagram. Encuentren el enlace en la descripción para unirse a nuestra comunidad galáctica y disfrutar de contenido exclusivo. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje al corazón del Imperio. Capítulo 5. Depredación. Tarkin esperó a que la punta carroña estuviera en el hiperespacio para anunciar una inspección sorpresa de los oficiales y marineros que debían acompañarlo a Coruscant. En el austero camarote principal de la nave estelar, amueblado solo con una mesa de reuniones redonda y media docena de sillas, había 18 tripulantes ordenadamente colocados en 2 hileras concéntricas, firmes y con el mentón bien alto. Todos llevaban un uniforme parecido al suyo, aunque sus túnicas eran ligeramente más largas y los pantalones más estrechos y raídos que los que el sastre le había confeccionado. Los oficiales llevaban gorras con visera con discos idénticos y cilindros de códigos en los bolsillos correspondientes. Tarkin, con las manos unidas a su espalda y su elegante traje nuevo, había llegado hasta el último tripulante de la segunda fila, un guardiamarina, y se había detenido a observar el empeine de la bota del joven oficial, donde una mancha de lo que parecía grasa o alguna otra sustancia viscosa había dejado un gran círculo. «Alférez, ¿qué es eso?», preguntó, señalándolo. El joven bajó sus ojos enrojecidos para seguir la dirección del dedo de Tarkin. «¿Eso, señor? He debido de derramar el producto capilar que me estaba aplicando para la inspección». Su mirada fue titubeante cuando levantó la vista hacia Tarkin. «¿Me da permiso para limpiarlo, señor?». «Denegado», dijo Tarkin. «Para empezar, es evidente que se trata de una mancha, alférez, no una simple mota de polvo que puede limpiar». Hizo una pausa para examinar de arriba abajo al guardiamarina. «Quítese la gorra». El pelo castaño del joven tenía la medida reglamentaria y el aspecto rígido que podría haberle dado un gel capilar. «Se esfuerza por controlar su pelo, ¿verdad?». El guardiamarina estaba muy rígido y miraba al frente. «Exacto, señor. Puede ser un poco rebelde». «No lo dudo. Pero esa mancha de la bota no es de ningún producto capilar». «Disculpe, señor». «Por la forma de coagular se ve claramente que es lubricante. Del que se usa casi exclusivamente en el generador del repulsor de nuestros deslizadores terrestres T-44». Tarkin entrecerró los ojos, concentrándose en la manchar. «Veo que el lubricante está mezclado con arenilla, que supongo que proviene de la cúpula auxiliar exterior de Centinela, casi con toda seguridad de la plataforma de aterrizaje que está en reformas». El joven tragó saliva. «No sé qué decir, señor. Habría jurado que uno de nuestros deslizadores terrestres terminó en el hangar de reparaciones por culpa de una avería producida por polvo de construcción», dijo Tarkin, casi para sí mismo. «Hay zonas en el muelle no accesibles a nuestras holocámaras. Pero suelo pasearme por el hangar para revisar las reparaciones y últimamente he encontrado unos sobres que se usan para guardar cierta clase de especia estimulante». Clavó sus ojos en los del joven. «Está sudando, alférez. ¿Está seguro de que está en condiciones de cumplir su deber?». «Un ataque de náuseas hiperespaciales, señor». «Puede. Pero las náuseas no explican que el pulgar e índice de su mano derecha estén manchados de amarillo ocre, lo que suele ser consecuencia de agarrar pellizcos de especia no suficientemente procesada. También he observado que su colmillo izquierdo muestra lo que parece un agujero reciente, como el que causa el consumo de especia. Finalmente, su historial indica que últimamente se ha presentado con retraso a su puesto y que se ha mostrado poco diligente en la realización de sus informes». Tarkin hizo una breve pausa. «¿Olvidó algo?». La vergüenza enrojeció la cara del guardiamarina. «¿No tiene nada que alegar en su defensa, alférez?». «Ahora mismo no, señor». «Me lo temía». Tarkin se giró hacia un oficial situado en el otro extremo de la fila. «Sargento, el alférez Vaz queda relevado de sus fruiciones».
Ocúpese de que lo escolten hasta los camarotes de la tripulación y confínelo allí el resto del viaje. Ya decidiré qué hacemos con él cuando estemos en Coruscant. La suboficial le hizo el saludo protocolario. Sí, señor. Avise también al comandante Cassel de que el depósito de vehículos se ha convertido en lugar de reunión de los adictos a la especia. Dígale que realice una inspección inmediata de todos los barracones y taquillas del personal. Quiero que confisque todos los estupefacientes y demás sustancias ilegales que encuentre. Señor, dijo ella. Tras ordenar que se dispersasen, el resto de la tripulación se marchó precipitadamente y Tarkin resopló irritado. La conversación con Mas Amedda le había llevado al límite y le estaba haciendo pagar su frustración con la tripulación. Entendía y apoyaba plenamente las cadenas de mando, pero se tomaba muy mal cualquier interferencia de las luchas de poder en sus deberes. Confiaba en que Cassel supiera ocuparse de centinela en su ausencia, pero le incomodaba verse obligado a marcharse en un momento tan crucial, mucho más sin una verdadera explicación. Si el propósito de su visita era comentar el reciente ataque, quizá habría sido mejor demorarse en la redacción del informe. Si no tenía que ver con el ataque, ¿qué demonios podía ser tan importante para no poder esperar a que aquellos envíos cruciales llegasen a salvo a Geonosis? Pero no había opción y pensaba satisfacer al emperador. Salió del camarote principal y cruzó 2 escotillas hasta llegar a la sala de mando de la nave, que había diseñado para que fuese más espaciosa que las que se encontraban en naves similares porque era allí donde pasaba la mayor parte de su tiempo durante los viajes. Notó que se relajaba inmediatamente y exhaló lentamente. Le exasperaban las exigencias de Coruscant, pero como mínimo podía encontrar algo de paz en la nave. Con solo 150 metros de longitud, su corbeta quedaba justo entre los viejos cruceros de los judiciales y las fragatas de nueva generación de Corelliana de Ingeniería. Sistemas de Flota Cienar había diseñado la Punta Carroña especialmente para él, adaptándola a sus preferencias, y era una nave fuertemente armada con turboláseres, cañones de iones y torpedos de protones, que además disponía de un hiperimpulsor clase 1 que la convertía en la nave más rápida de la Armada Imperial. Basada en un prototipo de corbeta introducido en las guerras clon, en la batalla de Christoph Seas, para contrarrestar el bloqueo del planeta por parte del almirante separatista Trench, aquella nave triangular poseía una tecnología de ocultamiento única. Alimentada por raros cristales de estigio, su sistema de ocultación la hacía invisible a los escáneres comunes. Al oír entrar a Tarkin, el capitán, un hombre delgado de tez oscura que había servido a sus órdenes durante la guerra, hizo girar su silla de aceleración. «Señor, ¿quiere tomar los mandos?» Tarkin asintió y lo reemplazó en el asiento de mando, toqueteando el instrumental mientras se acomodaba. La batería de turbina subluz de la Punta Carroña, el equipo de contramedidas y la computadora de navegación también eran de última generación, y esta última permitía que la nave saltase directamente desde la base Centinela hasta Coruscant, sin necesidad de salir del hiperespacio, ni de estaciones repetidoras o las primitivas balizas hiperespaciales. Mientras observaba el torbellino nebuloso del hiperespacio, Tarkin pensó que podía sentirse satisfecho de la nave que tenía. En muchos sentidos, la Punta Carroña era un símbolo de lo lejos que había llegado y del puesto que ocupaba en la hegemonía imperial. Y lo que habrían dado en Eriadu por una nave como aquella en las décadas previas a las guerras clon. En aquel entonces los principales problemas del sector eran los piratas atraídos por su repentina riqueza, los corsarios, contratados por sus competidores en el comercio del Omnita y las facciones de la resistencia que protestaban por las prácticas injustas de las compañías de transporte que operaban impunemente en las zonas de libre comercio. Eriadu terminaría por imponerse con las defensas de que disponía, pero una nave como la Punta Carroña podría haberle dado a Sesgena la ventaja necesaria para derrotar a sus enemigos de una forma mucho más eficaz y segura. En ausencia del ejército de la República y como castigo por negarse a firmar tratos provechosos para los mundos del núcleo, los judiciales, los agentes de la ley no Jedi y de la República, se abstenían de intervenir en las disputas locales, obligando a Sesgena a crear unas fuerzas armadas propias. Estas fueron un grupo variopinto que terminaría conociéndose como Fuerza de Seguridad de las Regiones Exteriores y que sería la respuesta del sector a los piratas y corsarios,
compuesta por naves de segunda fabricadas en Eriadu o Sluis Van, cañones láser y deiones comprados a vendedores de armas que llevaban un siglo burlando la prohibición de la República de vender armas a sus mundos miembros. Cuando no habían pasado ni 6 meses desde su prueba definitiva en la meseta Carroña, Wiluf, que ya tenía 16 años, salió del pozo para empezar su entrenamiento en combate espacial, con su instrucción supervisada por otras personas, algunas de ellas miembros de la familia Tarkin, otras de mundos tan remotos como Botagui y Raidot. A Jovan no le gustaba el espacio, pero en ocasiones se dejaba suministrar drogas antináuseas y acompañaba a su sobrino, no tanto para entrenarlo en la astrogación, las maniobras de combate y el armamento como para asegurarse que en gravedad cero seguía aplicando las lecciones aprendidas en la meseta. Más de 50 Tarkin han perdido la vida a manos de merodeadores, le dijo su tío, y el número de eriaduanos es incalculable. Para subrayarlo, su primera parada fue un mundo colonia de Eriadu que había sufrido un ataque pirata recientemente. Wiluf había tenido tiempo de sobra para acostumbrarse al aspecto, aroma y sabor de la sangre, pero nunca había visto tanta sangre humana derramada en un mismo sitio. Sin advertencia previa, la colonia minera había sido atacada, meticulosamente saqueada y quemada. Los colonos que no habían muerto por heridas de láser o en los incendios, habían sido masacrados despiadadamente y abandonados a las aves carroñeras o los insectos. Wiluf supo que algunos de ellos habían sido torturados. Habían secuestrado a centenares de colonos que quizá habían vendido ya como esclavos. Wiluf se sintió física y espiritualmente asqueado, de una forma que no había vivido en Carroña, y el asco que sentía hizo brotar desesperación y sed de venganza en su interior. Así son las cosas entre los que no tienen ley, dijo Jovan mientras caminaban taciturnos entre la masacre, no tanto para aliviar la ira de Wiluf como para enraizar la masacre en un contexto moral. Piratas, corsarios o disidentes, todos son iguales que los gusanos y depredadores con los que lidiamos en Carroña. Debemos educarlos e imponerles nuestro concepto de ley y orden. Debemos tratarlos como a los que cazamos o sometimos, golpeándoles rápido y con determinación. Debes aprovechar los campos de asteroides, nebulosas, erupciones estelares o cualquier cosa que encuentres para incrementar tu capacidad destructiva. Debes desequilibrarlos con maniobras inesperadas y dejar que tu caza estelar sea como una vibrolanza en manos de nuestros rodianos. Se trata de imponer tu supremacía como te hemos enseñado, concentrando todas tus fuerzas en un punto, martilleando como lo harías con un vibrocuchillo, atravesando los blindajes como si fueran escamas, cartílagos o huesos, sin dar cuartel jamás. Debes hostigar a tu presa hasta encontrar el punto flaco que le costará la muerte y destripar a tu víctima, arrancarle el hígado y comértelo para aterrorizar a todos los demás. Como esperaba, las instrucciones de su tío quedaron grabadas a fuego en la mente de Tarkin, que demostró en el espacio el mismo Tempel que había mostrado en Carroña. El incidente que le granjeó mayor atención en las academias en las que terminaría estudiando tuvo que ver con unos convoys de mineral de Eriadu y un grupo pirata del sector Cenex conocido como los Merodeadores de Kuana. Los préstamos de financieros de otros mundos habían permitido que Gran Sesgena crease la fuerza de seguridad de las regiones exteriores, pero esta milicia tenía pocas naves para proteger todos los envíos del Omnita desde Eriadu al núcleo. Aprovechando aquellas carencias, varios grupos piratas habían firmado una alianza por la que unos vigilaban o combatían las naves de guerra mientras los otros atacaban a los convoys desprotegidos. La líder de aquella alianza era una hembra humana conocida solo como Kuana, que se había convertido en una especie de heroína popular gracias a sus audaces golpes por todo el sector Cenex. Natural de Brentaal 4, un mundo del núcleo. Era la hija única de un antiguo guardaespaldas de la casa de Cormont que había aceptado una suculenta oferta para abandonar el núcleo y ser jefe de seguridad de la casa de Elejín en el mundo de Asmeru. Entrenada en combate por su padre y sedienta de aventuras, Kuana se convirtió en la amante del Benjamín de la noble familia, que llevaba una vida secreta de pirata en un grupo al que ella también terminaría uniéndose. Junto a los miembros de la tripulación de su amante, Kuana llevó una vida colorida y desenfrenada hasta que el joven Elejín fue capturado, sentenciado a muerte y ejecutado en Carfedion. Habiendo dado a luz a trillizos Elejín, Kuana consagró su vida a vengar la muerte de su amado,
asaltando naves y asentamientos esparcidos por los sectores Enex y Jubex. Y así fue como terminó convirtiéndose en un incordio para Eriadu, protagonizando noticias sobrecogedoras en la Holo Red y rumores escandalosos, habiendo sobrevivido a colisiones con naves estelares y accidentes con cazas, heridas de blastes y vibrocuchillos, innumerables peleas a puñetazos y duelos personales. Célebre por ser tan rápida desenfundando como un francotirador de circo y tan buena bailarina como una Twi'lek de articulaciones dobles, Kuana había llegado a sorberse el veneno de una mano infectada mientras esperaba el rescate en una luna remota. Se decía que los brazos y como mínimo una pierna, de rodilla para abajo, eran artificiales, y que tenía un implante ocular y quién sabe cuántas cosas más. 2 veces la habían capturado y sentenciado a cumplir largas penas en prisiones de máxima seguridad y en ambas había escapado gracias a audaces rescates organizados por sus soldados, que sencillamente la idolatraban. Su vínculo con la casa de Elejín la había salvado de la ejecución. Pero, tras un encontronazo con las fuerzas judiciales en el que destruyó 6 naves, la República había puesto un alto precio a su cabeza y eso la había llevado a Gran Sesguena, un sector apenas patrullado por judiciales, a pesar de las repetidas demandas de Eriadu y otros mundos hostigados. Los convoys de Lomita solían estar compuestos por unas cuantas naves contenedoras automáticas controladas por una embarcación pastora tripulada, acompañadas a veces por una cañonera. Las contenedoras podían saltar al hiperespacio, pero, en aquellos años previos a la era de las computadoras de navegación asequibles y fiables, el convoy debía astrogar usando las boyas hiperespaciales, colocadas a lo largo de la ruta, y la experiencia había demostrado que realizar el salto hiperespacial de una en una era más seguro que en grupos, aunque la maniobra dejase contenedoras vulnerables cuando regresaban al espacio real. Las naves capitales de las regiones exteriores escoltaban envíos valiosos, pero los convoys ordinarios se encontraban a menudo bajo el fuego de la letal flotilla de fragatas y corbetas de Kuana. Mientras sus naves más rápidas atacaban a la embarcación pastora, el resto repartía pelotones de abordaje por algunas de las contenedoras que las apartaban del rebaño. Tras desactivar su circuito esclavo, las rectangulares contenedoras de mineral se vinculaban a una fragata pirata, saltaban al hiperespacio de una a una. Las fuerzas de las regiones exteriores recibían aquellas llamadas de auxilio cuando la tripulación de Kuana ya estaba vendiendo el mineral robado en el mercado negro o entregándoselo a las compañías que los habían contratado para llevar a cabo los asaltos. Los convoys se fueron convirtiendo en presas cada vez más fáciles y Minería Eriadu empezó a asumir que era mejor renunciar a las contenedoras que terminar con sus naves guardaespaldas destruidas en escaramuzas defensivas. La compañía intentó engañar a los piratas colocando naves contenedoras vacías entre otras llenas, pero eso solo provocó un aumento de los asaltos. La compañía también intentó esconder en los contenedores artefactos explosivos o incluso, ocasionalmente, grupos de hombres armados, pero los piratas de Kuana nunca mordieron el anzuelo y con el tiempo la estrategia de incluir contenedoras vacías y soldados armados también resultó demasiado costosa. Probaron a predecir cuáles serían los contenedores asaltados por los piratas, pero los analistas de combate de Minería Eriadu terminaron por concluir que Kuana los elegía al azar. Habiéndose iniciado como teniente de las fuerzas de asalto antipiratas de las regiones exteriores, Wiluf se negaba a aceptar aquellos descorazonadores análisis y se dedicó al estudio detallado de los asaltos en que había participado Kuana, tanto exitosos como fallidos, con la esperanza de descifrar su método de selección de los contenedores. Aquellos ataques no se parecían en nada a las cacerías que había visto en la meseta Carroña, en las que los depredadores, solitarios o en manada, elegían a los animales más rezagados, jóvenes o débiles del rebaño. Durante un tiempo le pareció que la selección no respondía a ningún patrón. Pero seguía convencido que debía de existir alguno, aunque fuese inconsciente. El patrón que finalmente acabó descubriendo era tan sencillo que le sorprendió, que no se le hubiese ocurrido a nadie antes. Kuana no era el verdadero nombre de la pirata, sino el que había adoptado después de que su padre se hubiese mudado con toda la familia a Asmeru. En el antiguo idioma de aquel mundo montañoso, aquel término hacía referencia a una festividad antiquísima que caía siempre en el mismo día del complicado calendario del planeta, el día número 234 del año local, del 16º mes.
Kuana había asignado cada una de aquellas cifras a una de las letras de su nombre y había usado la secuencia para elegir sus objetivos. Así, en su primer ataque contra un convoy de minería Eriadu, había asaltado el segundo contenedor contando desde la nave delantera, después el tercero a partir de ese, después el cuarto, y así consecutivamente. Hasta que tuvo 5 contenedores. En ataques posteriores la secuencia podía empezar sustituyendo el último contenedor atacado por la nave delantera del convoy. En ocasiones revertía la secuencia o avanzaba en sentido contrario. A veces la secuencia se iniciaba en un convoy pero no terminaba hasta el siguiente o incluso alguno posterior. Sin embargo, el patrón numérico no cambiaba nunca. Kuana estaba permanentemente deletreando su nombre, como si quisiera dejar su firma en cada uno de los convoys que asaltaba. En cuanto Wiluf tuvo claro el patrón y convenció a los mandos de las regiones exteriores que aquellos meses de estudio no le habían vuelto completamente loco, Minería Eriadu aceptó sacrificar varias naves contenedoras a manos de los piratas para corroborar su teoría. Envalentonada por los resultados, la compañía urgió a las regiones exteriores a colocar soldados en los objetivos predichos de los convoys, pero un primo paterno de Wiluf, Ronolf Tarkin, propuso un sistema alternativo para vengarse que consistía en esconder un virus informático en los motivadores del hiperimpulsor de las contenedoras. Ranulf, uno de los comandantes más respetados de las regiones exteriores y tan parecido al padre de Wiluf que habrían podido pasar por gemelos, había urdido aquella treta años atrás, pero Minería Eriadu la había descartado, basándose en el alto coste de manipular las computadoras de innumerables contenedoras. Sin embargo, sabiendo cuáles serían las contenedoras que Kuana asaltaría, la empresa aceptó financiar aquella medida, aunque la estrategia comportase enviar los convoys de uno en uno y una segura pérdida de dinero. Por si fuera poco, los ataques cesaron repentinamente. Era como si los piratas hubiesen descubierto la trampa. Minería Eriadu, cada vez más presionada por los compradores del núcleo para incrementar los envíos y gastando fondos en intentar descubrir a los espías en sus filas, estaba al borde de la ruina financiera cuando los merodeadores finalmente dieron su golpe, atacando exactamente los contenedores que Wiluf había predicho. En cuanto los piratas vincularon las contenedoras a su fragata, los virus se abrieron paso hasta la computadora de navegación de esta, anulando las coordenadas de salto y enviándola a un destino en el espacio real donde la esperaban naves de guerra de las regiones exteriores. En cuanto la fragata quedó inutilizada y fue abordada, Kuana y su tripulación fueron rodeados y esposados, y Ranulf, siempre tan caballeroso, insistió con vehemencia en presentarle a la reina pirata a su captor, de 18 años. Ella mostró una expresión de desdén. Casi no tiene pelo en la barba, pero tiene la suerte suficiente para ser jugador profesional de Sabacc. Ha sido su vanidad y no la suerte la que le ha ayudado, le dijo Wiluf. Usted necesita dejar su firma en todos los convoys de Eriadu. Kuana abrió mucho su ojo auténtico y esbozó una sonrisa que decía que lo había comprendido, pero a la sonrisa le siguió un resoplido desdeñoso. No hay prisión que pueda retenerme, chico, ni siquiera en Eriadu. Wiluf le dedicó aquella leve sonrisa suya que más adelante se convertiría en una especie de rúbrica personal. Está confundiendo Eriadu con esos mundos de familias nobles y juicios con jurado popular, Kuana. Ella examinó su cara juvenil. Una ejecución en el acto, ¿verdad? Nada tan sencillo. Ella siguió evaluándolo abierta y desafiantemente. Apenas queda nada de mi cuerpo que no haya reemplazado, chico. Pero te doy mi palabra, no soy la última de mi ralea y vuestros convoys seguirán padeciendo. Tartán asintió. Eso si no logramos disuadir a sus seguidores. Las autoridades trasladaron a Kuana y su tripulación a una de las contenedoras robadas, cuyos motores subluz estaban programados para enviar la nave lenta pero inexorablemente hacia el sol del sistema. Las súplicas de los cautivos se transmitieron por la propia red de comunicación de los piratas y varios de los secuaces de Kana lograron determinar su punto de origen y corrieron en su auxilio. Sus naves fueron destruidas por las fuerzas de las regiones exteriores en el acto. Las demás fueron lo bastante listas para esconderse.
Wiluf pidió que las transmisiones de video y audio de la nave contenedora se mantuviesen abiertas hasta el último momento, para que las fuerzas de las regiones exteriores y cualquiera que pudiese estar escuchándolas pudiesen deleitarse o lamentarse con los quejidos agónicos de los piratas mientras se asaban vivos lentamente. Al final, incluso la famosa Kuana sucumbió a la tortura y lloriqueó abiertamente. Tu tarea es enseñarles lo que significan la ley y el orden, sermoneaba Jova a su sobrino. Y después castigarlos para que no olviden la lección. Al final, les habrás asustado tanto que su miedo les hará postrarse a tus pies. Y así llegamos al final de este capítulo de Tarkin. Espero que hayan disfrutado de esta inmersiva experiencia tanto como yo disfruté narrándola. Recuerden que la historia continúa en nuestra comunidad de Instagram. Únanse a nosotros para contenido exclusivo y manténganse al tanto de todas nuestras novedades. Si disfrutaron de este viaje, los invito a suscribirse, activar la campana y compartir estos relatos galácticos con otros amantes de Star Wars. Nos vemos en la próxima página de nuestra odisea auditiva en Galaxia Sonora.